fue el querer saber más, el capacitarme día a día, en comenzar a planear y ejecutar por sobre todo. Jamás imaginé que iba a estar en el rubro de la primera vivienda. O sea, me dedicaba totalmente a otra cosa, pero se dio la oportunidad de crecimiento donde yo misma me sentía conmigo. Es el momento de que yo pueda llevar a otro nivel todo este potencial que tengo. Estamos aquí con Jessica Servín. Ella es una especialista en muchas áreas, pero te dejo dar a vos un resumen de tu vida, cómo se te conoce a vos. Bueno, hoy me considero que las personas me conocen como una referente en la primera vivienda, porque tengo una trayectoria bastante amplia en este sector. Comencé desde cero. A lo largo de los años me fui especializando y capacitando en todo este proceso. He ayudado a muchísimas familias a poder lograr el gran sueño que es el tener la casa propia. Y no solo eso, sino he ayudado a la formación de vendedores, asesores que hoy son profesionales y tienen grandes resultados. Me encanta la parte de estrategias. Puedo decir que me encanta más de lo que es la parte de la primera vivienda. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental para mí para seguir dando más oportunidades y llegar a mayores y mejores resultados. ¿Cuántas familias ya hiciste feliz con su primera vivienda? Bueno, estamos hablando de más de 1000 familias, si vamos a hablar de la trayectoria que tengo, ¿verdad? Como empresa, 300 familias y la diferencia y lo otro sería como asesora, supervisora en el proceso. ¿Y cuántas vos mismo cerraste hasta abrir tu empresa? Fue muy poco el tiempo el cual yo estuve como vendedora. Estuve aproximadamente 1 año, 8 meses, donde tuve en su momento 48 ventas. Y luego ya comencé en la parte de supervisión de ventas, entrenando a otros vendedores a ayudar a otras familias. En tu tiempo más movido, ¿cuántas reuniones o llamadas tuviste en un día? Puedo darte la estadística exacta que en aquel tiempo, cuando yo comenzaba en esto, era conversar con 800 personas dentro del mes y de eso calificar a 95 clientes. Antes no había tanta oportunidad para las personas, pero lograba calificar a 95 clientes, de los cuales llevaba a 35 personas a la visita. Y de eso se daban un porcentaje de venta, que en el mes en su momento eran 3 a 4 ventas dentro dentro de ese mes. Luego esto fue cambiando, ya que los bancos también empezaban a ser un poco más rigurosos en sus políticas. Esto estamos hablando que cuando comenzaba eran nuevas personas, porque esto va creciendo mes a mes. La estadística que yo manejaba eran 800 personas en un mes. Después tenés tus clientes, en su momento eran 95 clientes calificados, de Sí, los cuales vos no le vendés a esos 95 clientes. claro. Queda en tu cartera de cliente donde vos vas trabajando, haciendo ese seguimiento, en lo cual yo era muy buena en generar esa confianza en el cliente para que si a hoy no se da esa oportunidad, en algún momento del año o incluso después de 2 años se den esas ventas. Wow. Ok. Y Así de dura era mi estadística porque hay que tener en cuenta que en su momento cuando comencé yo no tenía prácticamente nada de conocimiento, era nuevo. Y si yo no comenzaba a hacer números, probablemente me iba a llevar más tiempo en tener esos resultados. claro, 100%. Vas a aprender 10 veces más rápido que alguien que hace 80 contactos al mes. Y en su momento yo lo veía como la falta de talento, lo tengo que ver y hacer con números. Compensar con Y números. en eso fue donde cada caso empezaba a especializarme en ello para hoy tener este conocimiento, esta trayectoria en la primera vivienda. Igual todavía me parece una locura esos números porque 800 personas nuevas por mes Te digo que son... yo cronometraba mi trabajo y era en 1 hora entre 6 llamadas. Wow, claro. De 8 a 11 horas para mí era sagrado el estar llamando porque yo hablaba con una persona y en ese momento me decía o no puedo hablar o sea, salía de mi listado de llamadas, yo seguía con el otro porque yo tenía que presentar mi propuesta a las personas. Y era a la mañana a 20 personas, yo tenía que presentar mi propuesta y lo mismo por la tarde. Y eso hizo que yo pueda generar visitas.
cuando comencé no fue fácil, no es que todos se iban a la visita. Claro, Entonces yo empecé a identificar, o sea, en dónde estoy fallando. claro, Empecé a seguirle a Dan Macías, que es un mexicano quien daba clases de cómo tener más cierres de ventas o cómo generar más visitas. Entonces comencé a escuchar donde decía que el cliente quiere trabajar con un especialista en esto, alguien que domine su tema. O sea que cuando vos estás enfermo, ¿quién querés que te trate? ¿Con quién querés consultar? Con el médico, con el que sabe. claro, Entonces fue ahí donde yo entendí que yo tenía que empezar desde el principio. Uno era entender súper bien mi producto. claro. Otro era entender cómo funcionaba el sistema para el crédito. Y el crédito es algo súper amplio porque cada cliente tiene un perfil diferente. Entonces yo tenía que comenzar a identificar con qué banco voy a trabajar este cliente, con qué banco voy a llevarle a esto, si acá no califica por sus ingresos, en este banco sí puede. Y eso hizo que yo tenga que investigar a cada banco cuál era la política para mis clientes. Y en el momento de hacer una llamada, yo tenía preparado se le dice un vuelco donde prácticamente yo veía a qué se dedica el cliente, cuánto gana, si está casado, si está soltero y detallar sus deudas. Y tenía un speech bien estructurado donde en cada llamada yo repetía lo mismo. No había forma de cambiar. Esa era la guía. Cuando el cliente se quería salir, yo lo traía otra vez. Entonces, comencé, uno, a trabajar con números, luego a identificar si esa persona realmente quiere la casa o si no quiere ahora, cuándo yo podría venderle a una vivienda. Y empecé y todo el mundo se quedaban así, tipo, ¿qué le pasa? Porque cuando hablaba, yo le llamaba al cliente y le decía, ¿qué tal, señor Juan? ¿Cómo estás? Te saluda Jessica Servín, especialista en primera vivienda, y te voy a ayudar a que con tan solo 5 preguntas vos tengas un crédito preaprobado. ¿En serio? ¿Y cómo es eso? Habías dicho que ahora estás delegando bastante, que es un paso muy difícil para un fundador, porque inicialmente pensamos todos de que no, nadie puede hacer esta parte específica tan bien como yo. Contame de tus experiencias. Bueno, justamente a mí me costó bastante tomar la decisión de comenzar a delegar, pero ahí entramos en procesos. Entonces yo me di cuenta que yo necesitaba una persona que no solo sepa lo que yo sé, sino que también que sepa un poco más de lo que es el mercado. Entonces fusionar a eso y llegar a capacitarle en este proceso. Y hoy yo puedo decir, tengo a las personas correctas en quienes puedo confiar de que están haciendo el trabajo y cuál hoy es mi gestión en sentarme nuevamente a supervisar de que estas personas lo llevaron a cabo como yo necesitaba. Claro, Y de mí a hoy se requiere una reunión diaria donde yo corrobore esos procesos. Y eso me hace sentir tranquila y tener más tiempo para generar más ideas, porque yo soy estratega en todo esto y me encantan las estrategias, pero para poder generar nuevas ideas yo necesito estar tranquila 100%. porque yo mi mayor tiempo paso ideando estrategias para poder ejecutarlos. Para que tu equipo lo pueda ejecutar, Así ¿no? mismo. ¿Y cómo fue para vos ese proceso de soltar? Porque inicialmente, como todos fundadores, hacemos todo solo y eso también hace que colectemos un montón de experiencia en ciertas áreas y después llegamos a un punto, al menos yo, donde decimos, esto no se puede delegar". Sí, costó bastante porque yo soy muy perfeccionista y no a cualquiera le voy a delegar gestiones que yo digo, nadie lo va a hacer como yo. Sí, Entonces comencé con entrevistas a buscar minuciosamente quién era la persona correcta en quien yo podía confiar estos procesos. Y después, de a poco, fui tomando esa decisión de empezar a darles tareas y empezaba a ver esos resultados. Y también cuando yo hacía todo, yo me daba cuenta que yo generaba un cuello de botella. Las ventas se venían, pero había un cuello de botella donde solo era yo quien manejaba todos los procesos y mm. que la empresa requería de más personas profesionales para poder ejecutar todo esto. ¿Tenés los procesos documentados? Tenemos todos los procesos, nosotros hoy estamos trabajando en todos los procesos. Nosotros no damos un salto sin que esto esté documentado. Entonces, el día de mañana que nosotros necesitemos nuevamente contratar, esa persona pueda venir y leer nuestro manual de procesos para poder entender cómo funciona esto. Para mí es la definición de una empresa profesional cuando
puede entrar una nueva persona y simplemente al leer los documentos ya existentes, tener una muy buena base para empezar. No va a saber todo, obviamente, pero no va a tener que empezar a armar sus propios procesos que no son capaz compatibles con cómo se hacen las cosas actualmente en la empresa, y todo un desastre si es que no hay un estándar, el cual siguen todos. Y por eso muchas veces los que estamos en la parte de desarrollos necesitamos a una persona que entienda del producto y del proceso también. Es ahí donde yo te hablaba de esta persona que hoy lleva la parte de estrategias con nosotros. Nos costaba muchísimo congeniar y llevar a cabo lo que era la venta de nuestras viviendas o las publicaciones que hacíamos, porque nos encontramos que era un poco diferente a lo que nosotros hacíamos. Entonces, yo tuve que poner a una persona responsable que entienda y pueda trabajar de la mano con esta persona y ir perfeccionando y capacitando a esta persona para que hoy sea un brazo muy importante en nuestra empresa. Yo le puedo contratar también. Sí, a Claudia le puede contratar. Ella realmente es la que hoy te va a enseñar mucho. Cuando yo comencé, te comento, ¿verdad? Cuando salí de una empresa y me lancé al mundo así inmobiliario, por decirlo así, independiente, lo primero que hice fue entrar en cada empresa como independiente. Agarré 10 empresas y esas empresas, como conocían prácticamente todo lo que yo hacía y mis conocimientos, esas empresas eran capaces de pagarme a mí un fijo, igual siendo yo independiente, para que yo les pueda generar esas ventas. O sea, es muy importante cuando alguien se posiciona en eso. Y ahí fue donde yo también me apalanqué de eso para hoy tener mi propia empresa. Saqué de ahí, Contame ¿verdad? más de tus inicios, porque habías trabajado en una empresa inicialmente, después independiente y después propia empresa. Antes de todo, o sea, jamás imaginé que iba a estar en el rubro de la primera vivienda. O sea, me dedicaba totalmente a otra cosa, pero se dio la oportunidad de crecimiento donde yo misma me sentía conmigo. Es el momento de que yo pueda llevar a otro nivel todo este potencial que tengo. O sea, para mí era el momento ideal en el cual yo podría aprovechar todo eso. Entonces, como la empresa anterior donde yo estaba, donde estuve, prácticamente tuve que renunciar para un mayor y mejor crecimiento. ¿En qué trabajabas antes? Y estaba en una empresa de telefonía Ah, ok. y prácticamente casi siempre obtenía los mejores resultados. Entonces yo me sentía prácticamente Venta? estancada, así. Era ventas de casa por casa. Ah, tocando puertas. Sí, y era totalmente diferente el producto. Entonces, eh, Sacaste unas muy buenas lecciones de eso, sí o sí. sí, y fue ahí donde yo justamente me analicé por qué todavía no se daba en ese lugar esa oportunidad de crecimiento. Y yo soy muy curiosa en todo y empecé a investigar qué roles yo tenía que comenzar a implementar en mis gestiones diarias para que otras personas, mis líderes, puedan ver que en mí hay una capacidad de liderazgo también. Entonces, ahí comencé a servir a mis compañeros, porque el liderazgo se basa en eso, en servir, como siempre le digo a los chicos, cuando estamos en este puesto tenemos que estar dispuestos a servir a otros. Y es ahí donde esa persona se siente contigo en crecimiento y agradecimiento también. Empezamos a desarrollar a otros la capacidad que hoy nosotros tenemos también. Comentaba más de eso. ¿Están formando a otros equipos o? Sí, voy a hablarte un poquito de cómo comencé en esto. Sí. Se dio la oportunidad de salir de esta empresa. Yo comencé con cero experiencia, pero con toda la actitud del mundo de seguir aprendiendo de algo nuevo. Era un desafío muy grande para mí. Y lo primero que hice fue, Perdón, para aclarar, independiente ya en el área no, 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 inmobiliaria. yo pasé a otra empresa que Ah, era ok. del rubro de la primera vivienda. Ujú. Entonces, cuando pasé a ese rubro, sin conocimiento desde cero, y lo que hizo que yo tenga ese éxito fue el querer saber más, el capacitarme día a día, en comenzar a planear y ejecutar por sobre todo. Y para mí era tan nuevo todo, pero en ese momento yo decía, no,
tengo que empezar por la base, que es la capacitación, porque el error más grande que hacen las personas es meter el acelerador y comenzar a pensar cuál va a ser el resultado, sin empezar a crear los cimientos importantes, que es la capacitación, para que después vos te especialices en eso, sigas creciendo y seas una de las mejores. Entonces yo me propuse a ser especialista en lo que era la primera vivienda y a hoy puedo decir que lo he logrado. ¿Qué hiciste específicamente aparte de experiencia? ¿Leíste libros? ¿Le Bueno, seguís a alguien? me empecé a capacitar, uno, en lo que sería las ventas, en los dolores que tiene cada cliente en el momento de querer comprar algo, de cómo yo podría ayudar a solucionar a una persona ese pequeño problema que tiene hoy y cómo yo podría ser una persona de confianza para ellos, para que sin que se sienta que es una venta, ellos puedan decir, Jessica es quien sabe. Yo siempre digo que venta es 90% saber escuchar. O sea, no es empujar algo que yo quiero como vendedor, sino primero averiguar si mi oferta realmente le va a hacer mejor la vida al quien intento vender. Y eso solamente puedes averiguar al escuchar activamente. Y me llegó a pasar cuando pasaban los meses y no tenía esos resultados porque no fue de la noche a la mañana. Entonces yo comenzaba a documentar cada visita que llegaba a tener con cada cliente, cada llamada, cada cantidad de gestiones diarias. Creé una estadística de mi gestión. Entonces, en el momento que terminaba el mes, yo me sentaba y leía qué pasó en este mes. Comenzaba a ver cuáles eran las objeciones que los clientes tenían, dónde coincidían y cómo en la próxima visita no iba a ser para mí algo que me agarre de Claro, desapercibida, ¿verdad? sí. Entonces, en cada objeción que tenía el cliente, yo buscaba darle una solución en el momento y no dejar que vaya a pensar en casa y luego sea un yo te aviso. Claro. Ahí ya Entonces, estás a otro ahí nivel. aprendí muchísimo que era cuestión de números y que la estadística que yo llegué a tener me dieron grandes resultados. A mí me costó prácticamente 3 meses tener resultados. Fue el 31 de mayo del 2019 donde tuve 3 aprobados y el 1 de junio otros 3 aprobados. Fueron 6 ventas en total. Y Wow. ya era tipo, ya era, ¿por qué aún no está vendiendo? Me encanta eso. O sea, la proactividad es la palabra, que es una palabra que se Y la tira, que disciplina, porque eso es lo que cuesta. Porque si también proactivo es como que te da el primer empuje, la primera motivación, pero después continuar cuando es difícil, con 3 meses sin ventas, y disciplina es la que te sigue, que sigas intentando. Me encanta eso de documentar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Todo escrito o grabándolo? en ese momento no era buena en las computadoras, así es que prácticamente era todo en hojas y tengo un bibliorato donde le forraba todo y para mí era muy importante tenerlo súper bien. Entonces hoy yo puedo ir y abrir ese bibliorato y ver el historial de cada cliente y puedo identificar y recordar quién era ese cliente. O sea, con cada fecha, hora, seguramente esa fue la objeción. Estamos en ese estado de la venta, me dijo tal cosa, voy a hacer seguimiento tal fecha, así, ¿no? Sí, así mismo. O sea, yo sabía dentro del mes, ahora no, pero sí era dentro del mes cuántas visitas llegué a tener y qué pasó en ese proceso. Y después, al entender en esos 3 meses la estadística, yo empecé a implementarlo todos los meses. Y fue así donde me di cuenta que la estadística mía era exacta. Entonces yo llamaba 800 personas, para mí eran 2 a 3 ventas. Muy bueno, muy bueno. Hacer números es esencial. Am, eh, Y conste que yo no sé vender. Lo que sí sé hacer es, número, ser disciplinada en esto. ¿Qué significa para vos saber vender? Muchas veces vender es venir junto a una persona y hacer que compre a como del lugar. Pero yo aprendí que primero yo tengo que entrar en confianza con esa persona. Y lo que hago es ganarme su confianza para que después esa persona me llame en ese momento. Porque he hecho tantas visitas y en ese momento no llegaba a venderle, pero de tanto conocimiento que llegué a tener en su momento y donde yo trataba de
de hacerle ver al cliente la realidad y qué podía obtener, esa confianza generaba que, que nuevamente ese cliente para mí en su momento y me empieza a referir también. Pero 100%, esto para mí es la venta sostenible a largo plazo, donde como dijiste, te llama de vuelta, te traiga referidos, porque esa venta que seguro crees que es la venta que no te sale bien, eso a corto plazo, donde le vendes humo y intentas de manipularle para que te dé un sí hoy, pero un no para siempre después. Pero hay vendedores que de una te venden. Yo paso en el proceso donde tengo que hacer algo, em, como decís, más sostenible, me lleva más tiempo, pero lo logro. Eso lo que me doy cuenta es que siempre estabas consciente de tu capacidad, solo que aún no existía en tu realidad. En ese entonces, ¿no? Donde sentías, mira, te mirabas en el espejo y decías, "Mm, como que no estoy todavía a ese nivel donde sé que puedo estar". Y después continuabas y continuabas y continuabas porque tenías esa visión siempre en tu cabeza a dónde querías llegar y cuánta gente querías también llevar contigo, o sea, influenciar, se dice, Sí. a aprender de vos. Em, ¿De dónde salió eso? ¿O dónde vos crees que te sacaste esa capacidad o esa energía de ir para adelante con disciplina y proactividad? Bueno, yo tengo un mentor, quien es mi marido, donde prácticamente yo tenía la proactividad, yo quería, pero no tenía las herramientas, no tenía el camino, la guía para poder descubrir en mí de que yo podría llegar mucho más lejos. Entonces, en el momento donde yo comencé a seguir a mis mentores, es donde yo encontré el camino que era la preparación que me iba a llevar al éxito. Entonces ahí fue donde yo comencé a prepararme. Y me recuerda un poquito en el momento que yo le llamé a mi ex jefa y le dije, ellos estaban en búsqueda de una supervisora. Yo en su momento fui vendedora, asesora de la primera vivienda y llevaba prácticamente un año dentro de la empresa. Y donde yo le llamo y le digo, yo vi que ustedes están buscando una supervisora. ¿Por qué a mí no? Entonces, pero en ese momento yo tenía prácticamente 8 meses de embarazo. Y ella me dice, Jessy, ¿en tu estado? Sí, vos dame la oportunidad que yo hago el resto. ¿Y cómo pensás hacer? Y le repetí, vos dame la oportunidad que yo hago el resto. Mm. Entonces me llamaron a la entrevista y empezamos a conversar y recuerdo que le dije, mira, si yo sola te estoy vendiendo X cantidad de casas, ¿te imaginas ponerme a mí a 10 personas? Y me dieron la oportunidad y fue ahí donde esa empresa tuvo ese salto realmente en cuanto a lo que serían las ventas. Seguro le dolió mucho cuando saliste. Ya era el momento, ya era el momento, pero aprendí muchísimo ahí. Oh, Puedo decir que fue una escuela bastante buena para mí. sí, me imagino. Después miramos atrás y entendemos todas las diferentes etapas donde aprendimos cosas que en el momento como que se sentía como un desafío innecesario. Después de casi 8 años en el mercado inmobiliario paraguayo, ¿qué es lo que más te sorprende que todavía nadie está haciendo bien? Bueno, comenzar con procesos claros. A hoy las empresas que ven que, wow, al Paraguay le va excelente en este rubro, Eh, sin dimensionar prácticamente los procesos que debe de tener preparado para tener esos resultados. Siento que las empresas se lanzan sin tener una estrategia, sin tener todo documentado. O sea, una nueva desarrolladora que dice voy a estar Estuve en varias mañana. empresas, lo cual yo identificaba que no habían procesos claros y que era, vamos a atacar este mercado porque es el que está funcionando. Claro. Piensan que porque les va bien a ustedes, el mercado es fácil. Sí, donde prácticamente si ellos trabajan hoy el proceso que conlleva esto y la estrategia, pueden tener grandes resultados. Que el resultado que ellos lleguen a tener de aquí a unos meses no sea para mal, sino para bien, que ellos puedan sostener eso. Que no entren en ese mercado pensando que es fácil y porque hay, o sea, pero según la estadística en Google, el mercado inmobiliario en Paraguay está creciendo en general, entonces vamos a como que saltar encima de la ola y también que nos lleve, ¿no? Asimismo, las empresas necesitan tener bien estructurados los procesos, los cuales conlleva a poder lograr
todo esto, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana esto va a impactar. Puede impactar, pero puede ser de manera positiva, tanto como así negativa si la empresa no está preparada. Claro, Hay entiendo. empresas que hoy no están preparadas y están en esto. ¿Cuál fue un error caro tuyo que cometiste? ¿En dinero o tiempo? Bueno, en mis inicios, el error más caro que cometí fue apalancarme en descuentos en vez de enfocarme en el posicionamiento de la calidad constructiva que hoy yo ofrezco. Eso debió de ser mi pilar más fuerte para mi posicionamiento. Y hoy con eso aprendí a que la calidad que nosotros estamos teniendo dentro de la empresa no es negociable. Eso me gusta muchísimo, porque cuando das descuentos, atraes clientes que buscan lo más barato nomás. Más y más. Solo vienen por precios. Sí. Y hoy somos bastante selectivos con esto, buscar nuestro cliente ideal, a quien realmente le puede servir este producto y que esté dispuesto en pagar. ¿Cuánto descuento me das? No hay descuento. Así, tal cual, porque esto nosotros lo analizamos por todo lado y este es el precio justo que merece nuestro producto para poder satisfacer todas las necesidades que tiene una familia. ¿Cómo le decía a alguien cuando te pide, Jessica, quiero descuento, por favor? Me pasó hace un tiempo donde un cliente que me perseguía para que yo le pueda vender, pero yo ya sabía que él ya no era mi cliente ideal, porque mi producto dejó de ser un producto para él, porque Ah, hoy nuestra prioridad es que nuestros clientes tengan calidad por sobre todo, donde yo no negocio el precio. Entonces, yo le cité a él y le comenté, mira, hoy nuestros precios son totalmente diferentes a lo que eran años atrás. Yo no puedo ofrecerte lo mismo, el mismo precio, lo cual conversamos hace un tiempo, porque hoy mi producto ya es otro. ujú. Y él me dijo, o sea, ¿me estás diciendo que yo no califico para este producto? No, pero que hoy mi producto vale un poco más y si usted está dispuesto en pagar, usted va a recibir la mayor calidad posible en esta construcción. Eso también es un muy buen argumento para la gente que dice, llámame en un año. Así mismo. Las casas ya están construidas, ¿no? No, en lo que sería Inversiones Paraguay, nosotros todo es en proceso constructivo. No hay ninguna casa terminada que hoy el cliente pueda comprar. Mm, Si ves una casa construida de Inversiones Paraguay es porque ya está vendida. ujú. Todo es terreno, venís, diseñás la casa, elegí cómo querés que sea tu vivienda según tu presupuesto, siempre realista. Y luego comenzamos los procesos de transferencia. Una vez que este inmueble esté a tu nombre bajo una garantía, nosotros comenzamos la construcción. Me confundí porque pensé que visita significa voy a visitar. Claro, visita significa que yo le llevo a mi cliente a conocer nuestras construcciones para que pueda ver Ah, cuáles son los procesos constructivos, claro. conocer las zonas también, tanto como le puedo llevar en un terreno, pero también le llevo en la construcción para que pueda ver, por esto están vendiendo a este precio. Claro, obvio. O sea, tienes ya de todo tipo para mostrar, ¿no? Sí, así mismo. De todos Hoy gustos. tenemos más de 60 horas en proceso constructivo. ¿Y cómo haces? Tocas la puerta. Che, ¿puedo molestar un ratito? Voy a mostrar a un cliente acá a su casa. No, no, no. Nosotros mostramos las viviendas cuando está en proceso constructivo. Se termina esa casa, nosotros tenemos más o menos unas 72 horas para que el vendedor pueda traerla a su cliente y poder entrar a mirar cuáles son las terminaciones. O hacemos ferias antes de entregar para que puedan conocer nuestras viviendas. Pero ahí trabajamos con la plata del banco realmente. No nos descapitalizamos para poder hacer la compra del terreno y la construcción. Como somos expertos en lo que sería créditos para la primera vivienda, entendemos bastante bien el proceso. Entonces, el cliente puede elegir el terreno que tenemos dentro de la cartera de propiedades y ingresar la carpeta. Vemos cuánto le aprueba el banco y luego comenzamos la construcción una vez que el banco desembolsa el dinero. Eso hacen con todas las construcciones que hacen para bajar el riesgo. Para no descapitalizarnos, ¿para qué si tenemos la herramienta perfecta? Claro. Además, el cliente no necesita dar ninguna entrega inicial con esto. Me interesa eso. ¿Me quieres contar mejor cómo funciona? O sea, Bueno, hoy el sistema se llama Sherova Pona. Y la oportunidad que tienen los clientes es de financiar a un plazo hasta 30 años, que también la mayor objeción del cliente, ¿por qué a 30 años? mm, Pero, ¿por qué se da esto? Por el salario que hoy tiene las personas, donde para que vos puedas comprar una casa de 350, 400 millones, necesitas un plazo flexible para que tu cuota sea baja
y que vos no tengas que esperar 10, 15, 30 años en mudarte en esa vivienda. Claro. Y hoy lo compras mucho más bajo al valor contado de lo que va a estar durante de aquí a 30 años. Ya te mudas, ya vivís esa experiencia. Y imagínate que vos contás con 2 salarios mínimos, no tenés ahorro, pero estás pagando alquiler. Lo que haces es reemplazar con una pequeña diferencia y comenzás a pagar por algo que ya es tuyo. Pero estamos hablando hablando a ese cliente que paga más o menos en alquiler entre 2 millones a 2.500.000 para arriba. No hablamos a un cliente menos de eso. Por eso es muy importante la comunicación, que quiero que cuides también en el momento que le ayudes a lanzar a esa empresa su producto. El tema está que cuando vos le decís al cliente a precio de alquiler, hay personas que pagan 200.000, 300.000 también de alquiler. Y nosotros no apuntamos a ellos. Nosotros apuntamos a personas que están pagando a 2 millones, 2.500.000, 3 millones de guaraníes en alquiler. Claro, lo formulas así. Em, ok, y 2 personas que cobran sueldo mínimo pagan alquiler de 2.500.000. Hay personas que sí, y como así también, eso es una base Mm, de lo que hoy se solicita como ingresos. Ahí también entramos a ver, hacerle ver al cliente la realidad, donde si ustedes están ganando juntos 2 salarios mínimos, hay un porcentaje que es hasta el 40% lo que ustedes se pueden endeudar para lo que es la casa. Y hay que buscar una casa que se acomode a tu realidad y posibilidad de hoy. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 2.500.000, ¿no? No, 2.800.000, Ah, ok. 0,48. Y sí, 2.500.000 sería más o menos 40% de 2 salarios mínimos. Sí. Y el cliente ahí elige, ¿verdad? O querés tomar el monto total, que es al 40% en caso que tus deudas estén al límite, podés elegir las zonas que están dentro de tu posibilidad. Y no Mm, estamos hablando de Villa Elisa, Lambaré. O sea, hay que ser realistas. Ahí, como mencioné, los desarrolladores buscamos zonas que hoy están todavía accesibles, que casi ya no hay, pero buscamos para poder ayudar a esa demanda que hay. Porque su oferta, ahora recién estoy entendiendo bien, es muy buena. Lo que decís es, si sos una pareja y aunque ganas solo el sueldo mínimo, si es que no están muy endeudados, pueden reemplazar su cuota del alquiler por una cuota en una casa propia. Claro. Probablemente esas personas que ganan 2 salarios mínimos no estén pagando 2 millones en alquiler, estén pagando 1 millón, 1.500.000, Claro. pero ahí es donde nosotros entramos con una mínima diferencia de 500.000 guaraníes, vos ya podés mudarte a tu casa propia. ¿Cuánto pagan más si es que en 30 años recién termina su última cuota? Bueno, ¿Es así eso, triple? bueno, yo leo muchos comentarios que las personas dicen terminan devolviendo el triple, ¿verdad? Ah, Pero realmente hay personas que se ponen a calcular y pierden esa oportunidad. Porque si hoy vos no aprovechás el precio contado de hoy, vos terminás pagando mucho más mañana. claro, porque el valor del... El valor de la propiedad sube. Es más, si hablamos de desarrollos, cuando nosotros tomamos un loteamiento y vamos, por ejemplo, vamos a construir 30 casas, la primera casa vos le vendés a un precio de lanzamiento. La segunda, ponele que pones tipo 5 casas, yo voy a dar a un precio de lanzamiento para que comience el desarrollo. Hmm, No es que vos vas a venir a esta zona donde es monte, te vas a mudar solo. No, vos vas a venir a vivir acá cuando las 10, 15, 30 personas se muden. ¿Se entiende? Entonces, cuando esa zona empieza a tener limpieza, empedrados, rutas, despensas, sube. claro, Escuelas, sí, hace que ya no puedas vender al mismo precio, sí. porque el mercado te obliga a que ese inmueble ya no cuesta eso. Pero la cuota queda estable, ¿no? La cuota se congela. Si vos compraste a una cuota de 2 millones, te Sí. congela esa cuota. Aunque sin considerar inflación. Asimismo, la cuota queda y tu propiedad sigue subiendo. Y mm, estamos hablando de que si de acá a 10 años tu cuota sigue siendo 2 millones, probablemente de aquí a ese plazo, a ese tiempo, una cena familiar te cueste 2 millones. claro, claro. Y en 30 años puede pasar muchísimo. Excelente. Y también para que tengas en cuenta que el plazo no determina cuándo vas a terminar de pagar. Esto es solo una herramienta para que vos hoy puedas mudarte a tu casa. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas personas ahorran hoy en el Paraguay?
Y más ahorrar. aún si es que esa persona está pagando alquiler y gana 2 salarios mínimos. Y vamos a suponer que esa persona que gana 2 salarios mínimos comienza a ahorrar 500.000 guaraníes al mes, porque tiene la visión que se va a comprar una casa cada 5 años. Ah, Pero no va si a llegar a hacemos 5 años. 500.000 por 60 meses, ¿cuánto es? No da, No, porque probablemente de acá a 5 años la propiedad que ellos querían o ya fue vendida a otro o ya cuesta muchísimo más de lo que hoy cuesta tu dinero. claro. Sí, en ese caso no conviene pagar al contado. Lo que hace este programa es que vos puedas mudarte a tu casa, porque no solo es factor de cuánto voy a terminar de devolver en intereses, sino por qué querés tener tu casa. ¿Qué buscas con eso? Seguridad, comunidad, buscar estabilidad, buscar que tu familia tenga un lugar donde estar viviendo. Entonces, eso hace que tu familia también se sienta segura, porque muchas personas se olvidan de eso y lo único que hacen es calcular. Y al final, su familia sigue viviendo en alquiler o en casa ajena. Claro. Porque la alternativa es seguir pagando alquiler. Claro, Te pueden echar a cualquier momento. sí. Llegué a tener un cliente en su momento, fue prácticamente la prueba que hice en el curso que llegué a tomar para cierres de ventas, donde yo tenía que hacerle los cierres a mi cliente. Entonces, Derly se llama, voy a dar su nombre. Ah, Bueno, mi cliente, llegamos a Luque y era una zona donde prácticamente no había nada, estaba comenzando, entonces era el primer cierre que yo iba a hacer con esta técnica. El cliente me dice, se fue con su señora, con su suegra, me dice, gracias, te vamos a estar avisando. ah, Entonces yo, sí, excelente. Específicamente, ¿me estarías avisando? Yo me quedo así, qué cosa, ¿verdad? Entonces él me dice, sí, pasa que vamos a analizarlo con mi señora y te damos una respuesta. Y yo entro ahí a enfrentarla a mi cliente y le digo, en lo general, mis clientes que me dicen que me van a avisar después no me avisan. Y es porque tienen una duda y yo quisiera con ustedes analizarlo aquí porque cuando lleguen a su casa yo no voy a estar para poder disipar sus dudas. Entonces, ¿cuál de los puntos no te está cerrando, señor Derlis? Y ahí es donde él se siente en confianza y me dice, porque el cliente no se prepara para poder debatir ahí. rebatirte eso, Sí, pero yo sí. claro. Entonces el cliente me dice, sí, pasa que me parece muchos años y yo voy a comenzar a ahorrar y luego voy a comprar para mi casa. Ujú. Y lo primero que yo le dije, ¿y cuántos años tenés, señor Derlis? Él se me dice 48. Y en estos 48 años, ¿cuántos millones ya ahorraste? Él no hace la matemática de esto, ¿no? Claro que hizo, pero Eso. ahí le mostré yo los números reales. Ah, Entonces, le dije, "¿Y en estos 48 años, cuánto ya ahorraste?". Y no, ahora voy a comenzar a ahorrar. ahora. Y le miro a su señora y le digo, mira, esta decisión, si ustedes toman a hoy, estamos hablando de que en menos de 6 meses ustedes pueden mudarse a su casa. Si después de esto ustedes quieren seguir ahorrando, invirtiendo en otras cosas, el momento es hoy, porque esta propiedad hoy cuesta 280 millones. Ah, Entonces, usted decide, señor Derly, si su familia sigue viviendo en alquiler o le ayudamos a que ustedes ya puedan mudarse a la vivienda. Tomó la decisión y hoy es una de las casas más lindas en Luque. por eso dijiste su nombre, porque tenía un final feliz eso. Sí. ¿Y cuántos años él tenía calculado ahorrar esos 2.800.000? Bueno, pasa que la persona no calcula todo. En su mente está, o me compro un terreno a cuotita, voy pagando, luego quito un crédito ordinario y voy a construir una pieza y de a poco, luego pago el alquiler y donde no analiza y que en ese proceso va a generar un sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque va a sacar créditos de aquí para allá Claro. para poder tener algo, para poder tener esa casa. Mm, Entonces, la oportunidad que hoy hay es esta herramienta que te ofrece una tasa súper baja para que vos ya te puedas mudar y que además te sobre más dinero para que sigas o ahorrando o invirtiendo, vivir bien. algo un poco filosófico, me parece un poco ridículo realmente cómo mucha gente no tiene noción del tiempo. Tiene 48 años el señor, quiere ahora empezar a ahorrar 280 millones que le va a tomar, no sé, ponerle que su plan es 5 años, pero realísticamente va a ser 15 años. ¿Cuántos años va a tener en ese? Y va a estar por morir ya antes de realmente estar feliz y seguro, ¿entendés? O sea, sus años de su vida se van también desgastando. A lo que voy, cuando una persona busca una casa, ¿realmente qué busca? Dejar de pagar intereses o tener ya algo que realmente va a ser de él y de su familia. ¿Qué buscas?
en el momento que venís a pedirme una casa. Estabilidad para tu familia, ¿Cuáles son las objeciones que más escuchas? que primero el plazo, que va a terminar de devolver prácticamente el triple en intereses, que le queda lejos de su trabajo porque quiere vivir ahí enfrente, que va a hablar con su señora, que está viendo opciones, son las que más prácticamente tenemos, o que la cuota es elevada, o que quiere vivir en zonas ya desarrolladas, pero no puede pagar la cuota. Y seguramente tu equipo tiene preparado respuestas a todo eso. Con nuestro proceso que con Claudia estamos implementando, se basa en desde el momento que recibís un lead, cómo le vas a atender, qué le vas a responder, cómo vas a hacer las objeciones a todo lo que nos dice el cliente. Y luego entramos a trabajar las estadísticas con ellos, cómo va ese embudo. ¿Te gustaría decir algo más para cerrar el podcast? ¿Algún mensaje final que te gustaría compartir? Que las acciones diarias, la disciplina que hoy tenés, es la ruta que te va a llevar al éxito realmente. Súper simple, muy, Así de muy, muy simple, no hay cierto. secreto, sino Sí, que es la acción diaria que vos haces. sí, no hay ningún truco o algún, no sé, camino más fácil que la gente siempre busca. Y el camino, ya hay personas que ya hicieron el camino, así es que si sabes que esa persona ya llegó al éxito, ese es el camino que vos tenés que tomar. Nada de inventar. No hay que buscar ahí una nueva, inventar la rueda de cero. Así es. Muchas gracias, Jessica. Bueno. Un placer hablar contigo.